nuestros corazones insaciables son. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, una vez más para todos. Seguimos con este tiempo de meditación en su palabra y hoy quisiéramos ver un tema que la Escritura abarca en varios lugares y que es muy importante para el creyente y que puede ser especialmente importante en este tiempo. El apóstol Pedro, en un pasaje en la carta de 1 Pedro, dice en el capítulo 4, el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta es una carta en donde los creyentes de ese tiempo estaban atravesando por momentos muy difíciles de padecimiento, de persecución. Y el apóstol Pedro les tiene que decir que es posible que ellos estuvieran padeciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Me corrijo, no le dice que es posible, le está diciendo que hay quienes estaban padeciendo según la voluntad de Dios. Ahora, uno podría decir, ¿cómo es posible que Dios quiera que haya quienes son sus hijos que padezcan, que sufran? Dios quiere que sus hijos sufran, que sus hijos padezcan. Miren, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 33 dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es algo que Dios quiera hacer voluntariamente. O sea que lo que podemos decir es que no es que Dios se agrada ni que a Dios le gusta afligir, en este caso a los creyentes. Lo que ocurre es que su voluntad lo permite que sus hijos, en este caso, sean afligidos. Miren, en esta carta, en estos versículos que hemos leído, estos creyentes estaban siendo perseguidos y, como dice el libro de Hebreos, en algunos casos habían perdido todos los bienes. En otros relatos de la Escritura, el libro de los Hechos, donde el mismo apóstol Pablo relata que muchas veces se le quitaba la vida a los creyentes, se les mataba, y uno puede decir, bueno, realmente estaban en un gran peligro estos creyentes. Ahora, dice acá la Biblia que Dios en su voluntad estaba determinando eso. Ahora uno tiene que trasladarlo a este tiempo y hacer una comparación. ¿Es posible que lo que la iglesia está atravesando en este tiempo sea la voluntad de Dios? Volvemos a repetir un concepto que hemos dicho anteriormente. Uno puede ver por los frutos de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Es muy posible que esto sea una suerte de juicio de Dios sobre el mundo. Y el mundo está padeciendo esto que sus actos han indudablemente sembrado, están cosechando el fruto de sus acciones. Pero uno podría decir, pero ¿y la iglesia? ¿La iglesia también participa lo mismo? Indudablemente no. El juicio que le correspondía a la iglesia fue llevado sobre el Señor Jesucristo. Ya el juicio que tendría que haber caído sobre la iglesia cayó sobre Él. Ahora, sin embargo, uno puede preguntarse, pero la iglesia está padeciendo en este tiempo. La iglesia atraviesa este tiempo con un padecimiento por ahí diferente al mundo. Está la iglesia, cada uno en sus hogares, algunos muy pocos salimos a trabajar, pero padecemos el no poder congregarnos, el no poder servir como lo hacíamos anteriormente, el poder reunirnos, orar a Dios, alabarle y muchas otras cosas más. Aparte, también la iglesia tiene que enfrentar este peligro de esta enfermedad que
está sobrevolando por todo el mundo. ¿Es también una situación de aflicción para la iglesia? Seguramente que sí. El cristiano no enfrenta esta situación de la misma forma, no está aterrado, o por lo menos no debe estar aterrado de la misma forma que están los incrédulos. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando Dios permite una situación de aflicción para la vida de sus hijos, es siempre con un propósito. Miren, hay un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, 8:28, es un pasaje muy conocido, lo hemos leído muchas veces, se ha meditado mucho sobre este pasaje, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es como si uno tuviera que jugar un juego y ya conoce de antemano el resultado. Usted va a jugar un partido de fútbol o va a jugar una final de un deporte muy importante y ya de antemano sabe cómo va a ser el resultado. Acá se nos dice de antemano qué es lo que va a ocurrir detrás de cada circunstancia. Sea lo que fuere, dice, miren, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. O como dice otra versión, dice, Dios está detrás de todas las cosas para que éstas ayuden a bien a los que le aman a Él. Dice otro pasaje en el capítulo 5 de 1 Pedro, ahí mismo en la misma carta, 1 Pedro capítulo 5, miren cómo dice la palabra de Dios, dice así, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Acá nos dice la palabra de Dios que este padecimiento tenía un propósito, que el mismo Dios después se encargaba de completar, de perfeccionar y de completar las partes que faltaban a los creyentes. Y fíjense cómo esto, Él no lo delega en ningún ángel, apóstol, pastor o lo que fuere. Dice, Él mismo os perfeccione. Allí está la persona que padece, el cristiano que padece, y que Dios en su voluntad lo permite, lo determina. Ahora, ese padecimiento es con un propósito, y nos dice que ese propósito es bueno, ayuda para bien, y que una vez que después que haya padecido, Él mismo se va a encargar de completar las partes que faltan a ese creyente. Dice el apóstol Pablo, dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 11, dice algo parecido. Dice, porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Ellos habían sido entristecidos según Dios. Y todo eso produjo en ellos un cambio, una forma de enfrentar la situación de vida espiritual, de vida cristiana, que realmente llevó al apóstol Pablo a reconocerlo y a alabarles por eso que había producido en ellos. Esa vida de Dios que se había manifestado en ellos después que habían sido entristecidos. Miren, el creyente, dice la Biblia, que cuando tiene que padecer está dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo determina. No le agrada a Dios que sus hijos padezcan, pero Él lo determina con un propósito. Y ese propósito es para bien. Y una vez que finaliza eso, Él mismo se encarga de completar lo que le falta a ese creyente. Pero el consejo del apóstol Pedro, que leíamos allí en el capítulo 4, continúa. Dice,
Bueno, pero ¿qué tengo que hacer mientras estoy padeciendo? Y acá va un resumen de lo que él les está diciendo a través de la dirección de parte de Dios. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Acá está el resumen. Dice, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Cuando el creyente está padeciendo, tiene que hacer algo. Y acá está el título de nuestra meditación. Una encomienda muy valiosa. Es una encomienda muy valiosa. Hay algo que hacer con nuestra alma, con nuestro interior cuando estamos padeciendo. Lo más valioso, lo más importante que tenemos, nuestra alma, nos dice la Biblia, bueno, hay que hacer algo, hay que entregárselo a otro, hay que encomendárselo a otro. ¿A quién? A nuestro Señor. Esta palabra, encomienden, dice en aquellos que conocen el griego, que significa el entregar algo valioso. Se utilizaba cuando una persona le daba a otro, en este caso un amigo, una suma de dinero muy importante, le encomendaba para que lo cuidara. Esto es un reconocimiento de que Él puede y sabe cómo cuidar nuestras almas en un momento especialmente difícil cuando estamos padeciendo. Dice, encomienden sus almas. Llega un momento en que el creyente tiene que tomar su corazón y entregárselo en manos del Señor. Es reconocer que aunque el padecimiento es permitido por su voluntad, Él es el mejor lugar en donde podemos depositar nuestra alma. Miren, es un reconocimiento también de que nosotros no tenemos la capacidad ni la fuerza de cuidar nuestra propia alma. ¿Quién mejor que Él puede cuidar nuestro corazón, nuestra alma? Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, una de sus últimas palabras fue precisamente hacer eso. Él le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nosotros haríamos bien en tiempo de aflicción, especialmente este tiempo en donde de alguna manera padecemos también esta circunstancia que estamos viviendo, diferente al mundo, pero también padecemos, encomendar nuestras almas al Señor. Es tomar nuestro interior y dejárselo al Señor, reconociendo que nosotros, Señor, no podemos llevar. Esto, indudablemente, tú puedes llevar esto. Confiamos en ti, en que tú guardarás nuestra alma. Esto que has permitido que estemos atravesando como iglesia. La iglesia tiene que saber en este tiempo, cada cristiano, preguntarle al Señor cuál es el propósito personal que Él tiene para cada uno de nosotros al atravesar este tiempo de aflicción, de padecimiento. Tiene que preguntarle. Y mientras recibe del Señor la pregunta de cuál es su propósito personal para cada uno de nosotros, hacemos bien seguir el consejo de la Escritura, encomendar nuestra alma en manos del fiel Creador. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Pedro: encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Por qué al fiel Creador y no al fiel Salvador? Hubiéramos esperado que el apóstol Pedro dijera eso. Sin embargo, acá dice al fiel Creador. Ningún pasaje más oportuno para nosotros en este tiempo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, hablando del Señor Jesucristo, dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Viene hablando del Señor Jesucristo. Viene hablando de su condición de Dios, de Creador. Y dice acá la palabra de Dios que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el creador de todas las cosas, como dice en otra parte la Escritura, pero también acá dice, Él es quien sustenta, quien sostiene todas las cosas, toda la creación, y la sostiene de tal forma, una forma fiel, ha prometido sostener a toda la creación y la sostiene. Pero hay otro aspecto en el cual Él es el fiel creador. Miren, nosotros escuchamos a través de las noticias el comportamiento, por ejemplo, de este virus que está circulando por todo el mundo. Y nos llama la atención la estructura, la forma de cómo actúa este virus. La forma, podríamos decir, casi inteligente que tiene de actuar cuando se introduce en el cuerpo de las personas y busca la célula en la cual adaptarse, y una vez que se adapta sobre esa célula, de alguna manera hace morir a esa célula y ese virus se multiplica y van sobre otra célula a hacer lo mismo. Alguien dijo al escuchar esta explicación, dice, cumple una orden. ¿Cómo saben las células de ese virus que se ha reproducido, cómo saben que tienen que ir a cumplir esa función inmediatamente? Es como que una persona que es médico tiene un hijo y ese hijo nace ya sabiendo medicina. Esa célula que se ha reproducido sabe exactamente lo que tiene que ir y hacer y volver a reproducirse. Cumple una orden. Cumple una orden. Dios, Jesucristo, el Dios Hijo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aún ese minúsculo virus cumple su voluntad, su directiva. Por eso dice, encomienden sus almas al fiel Creador. El Creador es quien maneja todas y cada una de estas circunstancias. Todas y cada una de la existencia del ser más grande, del rinoceronte, del elefante, de la ballena, hasta del minúsculo virus que prácticamente casi no se ve si no es a través de un microscopio. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero no termina el consejo del Señor en este pasaje. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren, no es una excusa el estar padeciendo, no es una excusa para dejar de hacer el bien. Acá la Escritura nos dice, miren, el cristiano tiene que seguir haciendo el bien. Y uno podría ser un poco más, por ahí puntilloso y decir, bueno, ¿a qué se refiere cuando habla del bien? Hay infinidad de cosas que la misma Escritura describe como el bien. Dice, por ejemplo, Proverbios 19:17, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Él se lo volverá a pagar. Acá está hablando del bien que se ha hecho. Dice, Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Efesios, cuando habla el apóstol Pablo en capítulo 6, versículo 8, cuando le habla a los trabajadores, a los sirvientes, dice, hablando de que se tiene que hacer correctamente el servicio, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, el Señor lo va a recompensar. Y así también en varios pasajes, pero yo quisiera rescatar dos versículos. Dice el Salmo 73, el versículo 28, dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
Y otro pasaje, dice el Salmo 65, versículo 4, dice, bienaventurado el que tú escogieres para hacerle habitar en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. El bien de la casa de Dios, el acercarse a Dios es el bien. Y así sucesivamente. Queremos resumir, ya porque se nos fue el tiempo, queremos resumir esto que la palabra de Dios nos dice en este pasaje. En un tiempo en donde el mundo está dado vuelta con temor por las muertes, por los acontecimientos, los hombres están temblando. La iglesia también, en cierta forma, a su manera, también tiene que padecer, tiene que sufrir porque atraviesa también por esta circunstancia y no está separada de todo esto que las personas están viviendo. Pero padece de una forma diferente, padece según la voluntad de Dios y es con un propósito. Pero cada creyente tiene que preguntarle al Señor cuál es su propósito personal, por lo cual Él permite que atravesemos por esta situación. Y sabiendo que indudablemente es para bien. Y en ese padecer uno tiene que tomar el corazón, el alma y ponerlo a los pies del Señor. Encomendarlos en manos del Señor, sabiendo que Él es el único que puede cuidar esa encomienda. Y por supuesto, no dejar de hacer el bien, aún en medio de esta circunstancia, teniendo por cierto que el mayor bien está en el acercarnos a Dios, en el de comer aquellas grosuras que alimentan nuestra alma y que provienen de su casa. Ojalá que podamos hacer esto que la Escritura nos señala como necesario para este tiempo. Que así sea. Amén.